noticias y tratando de encontrar respuestas a las preguntas que nos hacemos. Básicamente, ¿qué acaba de pasar en Ecuador? Bueno, en Ecuador tenemos aproximadamente ya una semana casi de un conflicto social que se desató, creo que inesperadamente para muchos sectores, políticos, sociales, etc. En Ecuador inclusive. En Ecuador inclusive. Es decir, no, me parece que sobre todo desde el lado del gobierno no se midió que continuar con las medidas de ajuste, porque, digamos, el acuerdo con el Fondo Monetario viene ya desde hace alrededor de un año. Claro. Y han venido tomando algunas medidas de ajuste, una primera eliminación de subsidios a los combustibles hace algunos meses atrás, pero en este paquete, que tiene varios aspectos, además, se ha concentrado mucho el tema en el subsidio a los combustibles, pero hay varios temas adicionales. Pero el tema de los combustibles es particularmente sensible en el Ecuador. Es decir, recordarás que tuvimos una época en el Ecuador antes del correísmo en donde se sacaron como a 3 presidentes en 2 años cada uno. Sí, ustedes son expertos. Y hubo una gran movilización. Y ahí, indefectiblemente, en cada caída presidencial, la decisión que hacía que un presidente caiga en el Ecuador era la decisión de eliminar el subsidio de los combustibles. Digamos que más allá de la racionalidad económica que puede tener, el tema del subsidio de los combustibles se ha convertido como en un baluarte de la lucha política y social, sobre todo las organizaciones. Entonces, fíjate que la semana pasada volvió a aparecer eso. David, para hacer una asociación, el Caracazo se produjo también por un aumento de los combustibles en Venezuela. Ah, por supuesto. Los chalecos amarillos en Francia. Y los chalecos amarillos en Francia, claro. Exactamente. Pero claro, nosotros tenemos protestando por esto desde los años 90. Claro. Entonces, claro, el gobierno de Moreno había venido haciendo todo un trabajo político y de acuerdos y de consensos con distintos sectores, que quizá más adelante podemos explicar mejor, para poder blindar su decisión, ¿no? Entonces, digamos, el gobierno está consciente que es la decisión más antipopular en términos de la lucha social y demás. Creo que en un balance todavía muy preliminar, ¿no? Apenas tenemos semana, no se sabe bien cómo se están moviendo las fuerzas políticas y sociales, pero mi impresión inicial es que el gobierno no esperaba una respuesta tan fuerte, tan contundente de los sectores sociales. Ahí creo que conviene rescatar un elemento que me parece lo más importante, es decir, se pensaba, en distintos sectores se pensaba que el movimiento indígena, que es quien está tomando el liderazgo de esta movilización, había perdido capacidad de movilización. Uno de los elementos más interesantes de esta semana de protestas es que es la CONAIE, la Confederación de Nacionalidades Indígenas, el movimiento histórico y el más poderoso movimiento indígena del Ecuador, es el que ha tomado el liderazgo de la movilización y de hecho, lo mencionabas ya en la noticia, precisamente en estos días, desde ayer, bueno, desde el fin de semana en realidad, están movilizándose hacia Quito para hacer una gran movilización. Tengo una pregunta para nosotros, para el público argentino, que estoy convencido que sabe más de Alemania que de Ecuador. Yo sé más de Alemania que de Ecuador. ¿A qué distancia de Quito, por ejemplo, viven o están radicadas estas comunidades indígenas? Bueno, ahí hay que tener en cuenta que que Ecuador es un país chiquito, es decir, no es gigante como la Argentina o como Brasil. Entonces en Ecuador te puedes mover muy rápido hacia la ciudad. Entonces, esto es un dato muy importante. Tienes comunidades indígenas que están a 1 hora de Quito, es decir, en 1 hora llegan a Quito. Y de hecho hay comunidades indígenas que están en las zonas periféricas de Quito, es decir, que están casi dentro de Quito. Entonces, es muy fácil moverse, es lo que están intentando bloquearlo, ¿no? Efectivamente, el estado de excepción ha servido para eso. Pero varias comunidades llegaron ya ahora, varias comunidades están ya en Quito y bueno, hay otros sectores, que es lo importante, ¿no? Porque en realidad, digamos, es importante también mencionar eso, ¿no? Al siguiente día del anuncio del paquete de medidas económicas, los primeros en levantarse fueron los estudiantes de las universidades públicas. Hubo una protesta masiva que llegó a niveles de mucha violencia además, sobre todo en Quito, en la ciudad de Cuenca, que es la tercera ciudad más importante del Ecuador, y en algunas otras ciudades, pero sobre todo en Quito y en Cuenca. Es de hecho esta reacción del movimiento estudiantil, que es un movimiento estudiantil espontáneo además, no es un movimiento estudiantil organizado. ¿No? Hay algunas organizaciones estudiantiles que han liderado, pero en general hay un movimiento espontáneo de estudiantes que ya venían además de otras movilizaciones anteriores en contra del gobierno. Hubo un intento de recorte del presupuesto de las universidades públicas. La clásica receta, que es así la conocemos todos en América Latina, la clásica receta de empezar a recortar inversión pública
Hubo el intento, eso generó una primera movilización de estudiantes que obligó a que el gobierno decida echar abajo la medida y mantener el presupuesto de las universidades públicas. Ajá. Esa línea de continuidad reventó esta vez con mucha mayor fuerza. Claro. Y es el primer movimiento que sale a la calle, el de los estudiantes y varios ciudadanos igual, espontáneos, que salen como han sido las movilizaciones en el Ecuador, en la época de los 90, la primera década de los 2000, cuando echábamos abajo presidentes. Sí. Esto era muy común, ciudadanos, gente del barrio, vecinos que se juntaban y salían, esto también volvió a ocurrir. Y que no tienen una expresión política definida. No, o sea, en cierto modo, de las movilizaciones anteriores, precorreístas, digamos, el correísmo se convirtió en una expresión política. En una resultante de exactamente, pero no hay una expresión organizada, clara, etc. Y lo de estos días ha sido que a eso se ha sumado el movimiento indígena y se han sumado los sindicatos de trabajadores, que están debilitados, pero de todas maneras... Escúchame una cosa, contanos a nosotros qué pasó con Lenín Moreno. ¿Cómo es que se dio vuelta el poncho de esa manera? Esa es la gran pregunta que nos hacemos en el Ecuador, creo que todos. Realmente ¿Para qué te traje? Claro. A ver, lo que parece, digamos, es muy difícil todavía indagar bien y saber bien qué es lo que ocurrió, pero, a ver, lo que cada vez es más claro es que Lenín Moreno fue algo así como un caballo de Troya dentro del movimiento de Alianza País. ¿Quién era antes de ser vicepresidente? La verdad es que no era nadie en realidad, digamos, eso. No era... A ver, se habla de una vieja militancia de izquierda en algún momento, de los viejos militantes de izquierda. Del padre, para empezar, casi nadie le conoce. Sí, pero va por ahí, que es una vergüenza, además, dichosa de paso. Se hablaba de una vieja militancia, donde él es estudiante de la universidad en la que yo, fue estudiante de la universidad en la que yo trabajo. Se supone que fue militante en los 80 de algún grupo de izquierda, pero en realidad nadie tiene un rastro claro de quién era este señor antes. Sin embargo, a ver, ahí para ordenar un poco cómo funcionaba Alianza País, y ahí creo que eso es importante tenerlo en cuenta, es que Alianza País, que también es una experiencia conocida en América Latina, ¿no? Alianza País no era un movimiento homogéneo, tenía un cierto sentido nacional popular, digámoslo así, pero siempre se habló de un ala de izquierda y un ala de derechas en Alianza País, ¿no? Pero lo curioso... ¿Y a qué se llamaba ala de izquierda y ala de derecha? Porque eso también en América Latina hay que explicar. Por supuesto. A ver, había un grupo de militantes de sectores de izquierda, de la vieja izquierda, de los viejos partidos de izquierda y también de los nuevos, principalmente el Pachacuti, que fue el movimiento político, el partido político que surge del movimiento indígena, al que se vinculan muchos, sobre todo intelectuales, académicos, activistas, más bien blanco-mestizos, digamos, ¿no? Que no eran parte del movimiento indígena, pero que se vinculan. Buena parte de ese grupo de mestizos que eran parte del Pachacutic, se separa del Pachacutic y entra a ser parte de la coalición de Alianza País, que era como se llamaba, el movimiento Alianza País. Y en este grupo, bastante heterogéneo, de distintos de grupos que venían del activismo, de la militancia, o al menos de las academias, en este grupo es donde está Lenín Moreno. Lenín Moreno llega a Alianza País con ese grupo. Con ese grupo. Exacto, que es de las cosas más desconcertantes de lo que ocurrió, porque uno habría podido pensar que una ruptura en Alianza País para tomar un modelo neoliberal iba a venir del ala que siempre se identificó como el ala de derecha, que era un grupo de gente cercana, leal, sin militancia política. Es decir, de hecho siempre hay un conflicto en donde la gente que venía de la vieja militancia miraba a los otros, al grupo cercano, con desconfianza, con cierta superioridad de ellos no tienen militancia, ellos son de derechas. Pero resulta que quienes se quedaron con Correa son ese grupo al que se le llamó de derechas y es el grupo de izquierdas, el que da el viraje político de Alianza País, que es una cosa increíble. Acá es desconocido, digamos. Sí, no sé, claro, efectivamente yo entiendo que no se conoce, porque además eso tiene mucho que ver con las especificidades del sistema político ecuatoriano. Porque uno diría, bueno, entonces, pero ¿cómo es que la derecha las izquierdas de Alianza País terminan metidas en un programa neoliberal? Nosotros acá lo entendemos, pero una cosa es que lo podemos entender y procesar. Lo que ocurría es que no lo sabíamos. Claro, exactamente. Pero a ver, te cuento, digamos, esto es más una hipótesis, habría que trabajarla más, pero... A ver, ahí el problema es la naturaleza del sistema político ecuatoriano. Es decir, el Ecuador ha tenido históricamente un Estado muy débil, ¿no? Muy débil. O sea, un Estado poco institucionalizado, un Estado completamente controlado por los grupos de poder económico y con una particularidad adicional. O sea, estos grupos de poder económico siempre han sido grupos regionales.
¿no? Económico y político. Es decir, claro, porque en realidad Ecuador son tres países distintos. Sí, uno puede decir que hay tres grandes zonas, ¿no? Quito, Guayaquil, la segunda ciudad más importante, y Cuenca. Claro. Y ahí cada ciudad, en su región, generó un proyecto de élites regionales. Exacto. Eso es histórico en el Ecuador. Exacto. Y el Estado funcionó siempre así, es decir, o sea, ¿cuál es la particularidad, digamos? Ninguno de estos grupos generó un proyecto nacional, un proyecto de construcción de Estado nacional, entonces el Estado siempre fue débil, porque la lógica de gestión del gobierno, digamos, es que cada vez que un grupo de estos llegaba, pactaba con los otros, se repartían el Estado. Era una resultante de las relaciones de fuerza entre los tres grandes... Absolutamente coyuntural, sin proyecto y repartiéndose el Estado de acuerdo a los intereses de cada grupo, pero con un aditamento adicional, digamos. También negociando con los sectores de izquierda y con los sectores de las organizaciones sociales. Es decir, era muy común, digamos, en cierto momento, por ejemplo, había un grupo político de izquierdas, que originalmente era de tendencia maoísta, al que le entregaron el control de las universidades públicas. Se lo dieron, se lo dieron ustedes. Y era como, además, en la época neoliberal eso funcionó perfecto, porque para las élites que estaban controlando el Estado era, que se hagan cargo ellos, nosotros no queremos hacernos cargo de las universidades públicas. Pero eso es muy importante porque eso generó una lógica. Cuando se piensa, por ejemplo, ¿por qué en el Ecuador? Una cosa que se piensa mucho en las discusiones y en los estudios políticos andinos, ¿no? ¿Por qué en el Ecuador no hubo violencia política, por ejemplo? ¿no? Ha habido varios estudios que muestran que hubo algunos momentos, pero no nada significativo. En los años 80, que tuvimos el grupo Alfaro Vive, pero que no fue, que hubo una represión importante y todo, pero fue un momento puntual. Y no tuvo que ver nada, o muy poco, con la violencia política en Colombia o con la violencia política en Perú, que están ahí, ¿no? Y una de las razones, varios analistas han señalado esto, una de las razones es por este modo de funcionamiento del Estado. Porque al final se repartía, es un Estado reparto. Yo suelo definirlo como un Estado prebendario, ¿no? Un Estado que reparte prebendas, exactamente. Claro, las élites siempre se cebaban el pedazo más grande, pero daban por ahí pequeños pedazos a todo el mundo. ¿no? De hecho, eso explica primero por qué las izquierdas del correísmo caen en esto, porque estas izquierdas vienen de una o de otra manera de esas prácticas. Cuando se abre la transición por el fortalecimiento de las derechas en el enfrentamiento con el correísmo hacia 2017, que es la elección presidencial, evidentemente hay cierto sector de Alianza País que cree que puede pasar a una especie de poscorreísmo negociando con ciertos sectores de la política tradicional, digamos ingenuamente algunos, otros creo que no tan ingenuamente, pero claro, eso desmantela toda la posibilidad de que Alianza País continúe con su proyecto, porque es importante señalar esto, una de las características del correísmo es que el correísmo intenta romper con ese modelo político. Claro. Intenta construir un Estado diferente e intenta construir un campo político diferente. Y una vez que vuelve este otro, que siempre estuvo ahí, digamos, ese orden político no se fue, claro, estaba por ahí, o sea, Correa y el correísmo habían logrado como que ponerlo un poco de lado, pero seguía ahí. Cuando vuelve a la escena principal de la política, el correísmo se queda sin herramientas y son estos sectores que estaban más acostumbrados a esta lógica de negociación los que manejaban esa lógica y se adaptan fácilmente. Se adaptan fácilmente y las derechas les ganan la estrategia inmediatamente. Estamos conversando con David Chávez, sociólogo ecuatoriano. Estamos hablando sobre el Ecuador. Yo le voy a hacer una pregunta para el próximo bloque, David. Contanos qué es el social cristianismo, que es también una especificidad ecuatoriana. Ya venimos, no se vayan.